teníamos ganas de también, bueno, compartir, más que presentar un libro, es hablar de un proyecto que a mí me gustó desde el principio, que me parece fascinante, que además me parece importante que la gente se acerque a leer estas experiencias personales de militancia escrita en primera persona, pero para no decir soy el número uno y acerté en todo y todo el mundo tiene no un error, no, 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 no. Hablo de Sergio Pascual, amigo español, fue secretario de organización de Podemos durante los primeros años, nada más, nada menos, ahora está en el equipo de CELAC todo el tiempo, pero le tocó la tarea titánica de organizar el partido Podemos. Así que bueno, bienvenido Sergio aquí a Buenos Aires, a la Argentina. Pues muchas gracias, Alfredo, y un placerazo volver por los micrófonos de la pizarra. Bueno, has presentado un libro que se llama, ¿cómo se llama? A ver, el título es de novela, ¿eh? Se llama Un cadáver en el Congreso. Ahí lo dejo, votando. Venga, síganla. ¿El cadáver eras tú? El cadáver era yo, el cadáver era yo. Yo no sé si en Argentina se utiliza, pero en España se utiliza mucho esta idea de que cuando un político del primer nivel se cae, lo tiran, por cualquier caso, por cualquier cosa, deja de estar en el primer nivel, pasa a ser un cadáver hasta que termina la legislatura y sale por la puerta, ¿no? Entonces, bueno, por ahí jugaba con esta idea ¿Cuánto del tiempo cadáver en el estuviste Congreso. de diputado? Estuve 1 año y medio, digamos, en el primer nivel y un par de años en el segundo, ya como cadáver, Eh, ejerciendo de cadáver. ¿Cuánto tiempo estuviste de secretario de organización de Podemos? Como el número 3 de Podemos, era Pablo Iglesias el uno, el número 2 en ese momento era Íñigo Rejón, y el número 3 en importancia en una estructura de un partido, de un movimiento. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues mira, formalmente, porque en realidad no había cargo al principio en el partido, nos lo inventamos, ¿no? Nosotros, digamos, con el título formal, 1 año y medio, desde octubre de 2014 a marzo de 2016. Y otros 3, 4 meses anteriores haciendo las labores, pero digamos que sin la gorrita, ¿no? Y en ese tiempo, lo que entiendo que en el libro, de alguna manera, cuentas todo lo que no se ve, todo reflexiones, anécdotas. Yo he tenido la suerte de leer el libro desde el primer minuto. Todo lo que ocurre tras bambalinas. ¿Cómo recomiendas, no, Sergio, que alguien tenga ganas de meterle una mirada acá en la Argentina o en, no sé, en España, que los que estén escuchando a través de la base, en México, fundamentalmente a la militancia, que le puede interesar un libro de esta índole? Bueno, a ver, lo primero yo creo que ahí es contaros que el espíritu con el que yo me aproximo a escribir el libro es el espíritu de quiero sacudirme a aquellas cosas que siento que hice mal en particular y que pudimos hacer mal como corriente, ¿no? Porque yo pertenecía a una de las dos corrientes que tenía el partido, ¿no? El erjonismo y el pablismo, y necesitaba ponerlo por escrito, ¿no? Era como, bueno, pues que todo aquello que luego he reflexionado con detalle, he aprendido y creo que debería haberse hecho de otra manera, a quien le toque, aunque no voy a ser yo seguro, a quien le toque volver a montar algún otro partido o dirigir una facción, pues que tenga un bagaje ahí de las consecuencias que pueden tener esos errores, ¿no? Esta era un poco la idea original y entonces creo que cualquiera que esté en posiciones de ese tipo se puede acercar al libro para leerlas, ¿no? Y además he intentado hacerlo desde una visión, o sea, desde una escritura lo más amena posible, ¿no? Un poco thriller también político, ¿no? Aprendiendo del maestro. Hay un momento del libro, Sergio, que tú le das la importancia a cómo se habla tanto en los grupos de Telegram y demás, ¿no? Y de hecho, tu momento final, no le voy a hacer el spoiler, aunque es historia política española. eh, Otras recomendaciones en eso, en cómo incluso gestionar la política desde esos espacios. ¿Qué le dirías después de ese tiempo? Insisto, en primer nivel. En primer nivel, Sergio Pascual, ahora no, pero en ese momento era el hombre más que más salía en prensa, que más perseguido por la prensa, más, o sea, durante mucho tiempo, porque claro, era Podemos en el momento más de esplendor y era el número 3 del partido. ¿Qué sugerencias también haces de aprendizaje, Sergio? Pues una de las cosas fundamentales que aparece mucho en el libro, luego cuento un poquito lo del Telegram, pero una de las cosas que a mí más me impactó fue darme cuenta a posteriori de cómo llegué a tener unas orejeras, ¿no? Sobre lo que pasaba en el país, ¿no? Estaba tan centrado en la interna, tan centrado en a ver cómo colocamos a el compañero tal en la lista como número 3, a ver cómo conseguimos que fulanito sea secretario o secretaria general en el pueblito de no sé dónde,
que no me daba cuenta que el país entero estaba esperando que tomáramos decisiones políticas para la gente, ¿no? Entonces hay un momento en el que te metes tanto en lo que aquí le llama la rosca, ¿no? Que al final le pierde la vista a lo que es de verdad importante, ¿no? Gaby, has pasado por estar 8 años al frente de 4 en un congreso, ¿no? La asamblea. Te veía que estabas escuchándole y querías decir algo. Quería preguntarle a Sergio digamos, qué proceso mientras hacías el libro, escribías el libro, fue el que más disfrutaste. Tú dijiste que empezaste con la idea de poder librarte de tus errores o de los errores colectivos, pero digamos, ya durante el proceso vivido y todo, ¿qué acción que te produjo eso te alegró más, te puso más contento? En realidad, lo que más contento me puso fue como el parto, ¿no? De todo aquello, ¿no? Pues expresarlo por escrito, ¿no? Era terapéutico, ¿no, Sergio? Era terapéutico, era catártico para mí mismo, ¿no? Y cuando hice todo eso, cuando puse, digamos, aquello que yo sentía que tenía que poner por escrito, insisto, sobre todo en clave autocrítica, empezaron a surgir las cosas hermosas, ¿no? Los momentos en los que yo recorría el país, los momentos en los que ahora todavía, 6 años más tarde, yo sigo recorriendo el país y puedo quedarme a dormir en cualquier sitio de España porque hay un compañero, una compañera que te dice, claro, quédate en mi casa, o claro, vamos a tomarnos tal cosa, ¿no? Toda esa parte hermosa de esa construcción colectiva emergió cuando me sacudí de alguna manera bueno, no sé si llamarlo culpabilidades, sino esa sensación que tenía, ¿no? De que había cosas que no me había dicho a mí mismo y que no se le había dicho a los compañeros, porque también era responsable de lo que hacían muchos compañeros. Yo era un dirigente político y tampoco me di el tiempo como para explicarle a los compañeros y a las compañeras lo que había pasado y cómo yo les había conducido mal en algunos casos, ¿no? Sergio, sobre tu paso en el Congreso, imagino que en los pasillos te ha tocado conversar, negociar, hablar con dirigentes y diputados digamos, de todos los arcos políticos. ¿Alguno que te haya sorprendido, que esté quizás en la antípodas por quizás su buen trato, su amabilidad, o con quien hayas tenido algún tipo de buena relación? Bueno, cosas como más puntuales y a lo mejor más anecdóticas que pueden interesar un poco a la audiencia, ¿no? A mí me sorprendió que me crucé alguna vez con Pedro Sánchez y se paraba, te reconocía y te saludaba, ¿no? Luego no entablaba una conversación, pero sí que el tipo tenía ese gesto, ¿no? Y las antípodas de eso, recuerdo a lo mejor entrar en un ascensor dentro del Congreso y coincidir con Albert Rivera, que era como el dirigente estrella de la derecha, española y que el tipo fuera sin decir palabra, agachando la mirada al suelo, ¿no? Era como la antípoda, ¿no? de la personalidad, ¿no? Y en general tengo la sensación de que era curioso cómo los primeros espadas se hablan poco y hacen mucho el paripé de la parte pública del Congreso, mientras que el resto de la gente, incluso en partidos, bueno, digamos, en el arco democrático, se pueden llegar a sentar para discutir algunas cosas menores que no van a tener impacto comunicativo. Yo llegué a conseguir algún acuerdo en el que hasta el Partido Popular nos votó a propuestas de Podemos, pero claro, aquellas que no se veían públicamente, porque cuando hay coste público de apoyar una propuesta de Podemos, el Partido Popular nunca va a apoyarla. Entonces es muy curiosa esa dinámica. ¿Cuánto hay en términos de porcentaje? Te lo pongo así más por cuestiones de tiempo. ¿Porcentaje de una interna que se explica por las personalidades, por la relación de confianza, por egos y por diferencias ideológicas? En tu caso, que a lo mejor digo con respecto al pablismo y al errejonismo? Yo creo que depende de los momentos. O sea, desde mi punto de vista, las diferencias ideológicas explican un porcentaje muy grande de las ubicaciones y de las posiciones políticas, sobre todo los dirigentes que se enfrentan, ¿no? O sea, perdona, alerta Argentina. A los que intenten explicar lo que ocurre en la Argentina, escuchen un momento a Sergio. Porcentaje muy alto las diferencias ideológicas. Esto lo digo porque no es gente que está dentro, siempre te suele decir un poco lo que Sergio plantea, ¿no? Sin duda. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estalla la guerra civil, ahí sí que se da lo propio de una guerra civil, ¿no? Y es como si la frontera me coge por acá y yo estoy en el pueblo a la izquierda de la guerra civil, pues me tocó en ese pueblo, ¿no? Entonces me junto con mi tribu del pueblo y me peleo con los de enfrente
aunque esté de acuerdo con los de enfrente más que con los míos, ¿no? Pero eso es cuando estalla la guerra, ¿no? Al principio creo que pesa mucho la cuestión ideológica y se realimenta con los egos, ¿no? De alguna manera es como yo creo que esto es lo mejor y creo que yo soy el mejor representante para llevarlo a cabo, por supuesto, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero insisto, creo que la respuesta es una cuota importante es la cuestión ideológica. Y para terminar, como no somos periodistas, no queremos buscar precisamente preguntas difíciles, te la voy a poner fácil. Una pregunta en positivo, o sea, que diga una palabra en positivo. De ese Pablo Iglesias que conociste los 2 primeros años, ¿qué palabra? Una palabra. Para mí es el dirigente político más importante de mi generación. Y en el caso de Íñigo Errejón, en positivo, una palabra en ese momento, Íñigo Errejón. Creo que es un prestidigitador de la palabra, un genio de la palabra. Bueno, ya no, fíjense que todo el mundo está esperando que diga cuáles son las malas. No, eso no se lo vamos a poner porque además amigo, así que no lo vamos a hacer. ¿Se consigue el libro por dónde, Sergio? Pues que me prometieron en la editorial que iba a llegar acá a América Latina, era una de las cosas que yo le pregunté expresamente a ellos y por supuesto también se consigue antes de que llegue a América Latina por la vía, digamos, física, en formato EPUB, en formato digital, en cualquiera de las grandes distribuidoras de libros que existen en el mercado. Bueno, yo lo sugiero porque además lo he leído, lo he disfrutado, además muy interesante como alguien llega a ser secretario de organización de Podemos, pero además algo que más a mí me fascina es la biografía, por todos los recovecos por donde anduvo Sergio, además yo siempre le decía, deja esta parte en el libro que es lo más, porque no llega nadie a ser secretario de organización sin tener una biografía política. Los atajos del TikTok tienen lo que tienen, llegan a pocas partes. Así que recomendación de verdad que lean el libro de Un cadáver en el Congreso y quédate un ratito más aquí a la discusión. ¿Te quedas? Por supuesto, tengo mascota, así que por supuesto me Uy, quedo. uy, uy. Bueno, entonces vayan preparándose que vienen curvas. Seguimos en la pizarra.